Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Esta, que es ya nuestra última clase con contenidos antes de la prueba, va a ser una clase también de repaso, igual que la de la semana pasada. Entonces, como vamos a tratar contenidos que ya en algún momento se vieron y que tendrían que ir dominando, es muy importante que traten de ir respondiendo a las preguntas. Si no alcanzan a escribir la respuesta, no importa, pero ojalá que por lo menos las puedan ir pensando o diciendo en voz alta lo que crean que es la respuesta a lo que vamos a ir viendo. ¿Sí? Bueno, la semana pasada tuvimos una clase de repaso sobre todo lo relacionado con la célula, los diferentes tipos de células, los principales organelos de cada una de ellas, los transportes a través de la membrana. Y hoy tenemos una nueva clase de repaso, pero donde vamos a tratar lo relacionado con los sistemas asociados a la nutrición y también con la nutrición en sí. Entonces, los temas de la clase de hoy van a ser, en primer lugar, los propios sistemas relacionados con la nutrición, que son el sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. A continuación, vamos a recordar algunos conceptos relacionados con metabolismo y nutrición. Y por último, nos vamos a centrar en algunos desequilibrios nutricionales muy comunes y de gran importancia. Vamos a comenzar con este esquema donde se relaciona de forma gráfica los diferentes sistemas que queremos recordar. ¿Ya? Para ello vamos a ir completando sobre el esquema qué es lo que se incorpora a través de cada uno de estos sistemas, cuál es su destino, qué es lo que se elimina, etc. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos aquí un sistema que correspondería al sistema digestivo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que incorporamos a través del sistema digestivo? Nosotros utilizamos el sistema digestivo para ingerir alimentos y agua, ¿verdad? ¿Y qué eliminamos por medio del sistema digestivo? Una vez que han ocurrido los procesos de digestión que transforman estos alimentos en otras sustancias que después vamos a ver, eliminamos lo que no ha podido ser digerido o no ha sido absorbido, es decir, no ha pasado a la sangre, que serían las heces. ¿Y qué es lo que obtenemos entonces finalmente a partir de los alimentos? Son los nutrientes, ¿verdad?, que van a pasar al sistema circulatorio. Los alimentos se transforman en sustancias más sencillas, que son estos nutrientes que pasan al sistema circulatorio y por ahí vamos a ver cuál es su función. A continuación tenemos un poquito más allá el sistema respiratorio. Disculpen, aquí el circulatorio que ya lo habíamos mencionado y un poquito más allá el respiratorio. ¿Para qué utilizamos el sistema respiratorio? El sistema respiratorio nos sirve para incorporar aire, ¿verdad? A este aire le llamamos aire inspirado, el aire que va a entrar hasta nuestros pulmones, y eliminamos el aire también una vez que ya hemos absorbido ciertas sustancias de él. Y este aire que sale desde nuestros pulmones sería el aire expirado. ¿Para qué inspiramos aire? ¿Qué obtenemos de él? Bueno, del aire que llega a nuestros pulmones va a pasar oxígeno hacia nuestra sangre, ¿verdad? En los alveolos pulmonares. El oxígeno va a pasar hacia el sistema circulatorio también. ¿Y qué contiene el aire expirado? El aire expirado es el medio para eliminar dióxido de carbono y agua también. El aire expirado contiene menor proporción de oxígeno que pasó a nuestra sangre y mayor proporción de dióxido de carbono y de agua. Bueno, ¿y qué ocurre con estos nutrientes que pasaron al sistema circulatorio y con este oxígeno? ¿Hacia dónde van a llegar? El objetivo es que lleguen a cada una de las células de nuestro cuerpo, a todo el organismo. ¿Ya? Este no sería un sistema en sí, sino que todos los sistemas, todo nuestro cuerpo está formado por células. Y estas células necesitan tanto los nutrientes como el oxígeno que ha recibido el organismo a través de los sistemas digestivo y respiratorio. ¿Para qué lo necesitan? Para llevar a cabo los procesos de respiración celular y formar sus estructuras, poder en sí llevar a cabo todas sus funciones vitales. Las células, como consecuencia de su actividad, también producen sustancias de desecho,
que son dióxido de carbono, el cual se elimina a través del sistema respiratorio, agua, que también se produce en el proceso de respiración celular, y otras sustancias de desecho, ¿ya? Como consecuencia de la utilización de los diferentes nutrientes que llegan a las células. Bueno, y finalmente tenemos otro sistema, que es el que aparece aquí al lado, que es el sistema excretor, ¿ya? O el sistema renal, en este caso, o urinario, que es el principal componente del sistema excretor, que nos permite eliminar las sustancias de desecho a través de la orina, ¿ya? El sistema excretor tiene como función producir orina y eliminarla al exterior del organismo. ¿Y qué contiene la orina? Contiene sustancias de desecho procedentes de la actividad celular o de los propios alimentos y agua. También el sistema excretor, además de eliminar sustancias de desecho, nos permite regular la cantidad de agua en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, este esquema que tenemos aquí y que resume las relaciones entre los sistemas, es muy importante que lo tengamos claro, ¿ya? Para entender bien cuál es la función de cada uno de estos sistemas y cómo todos están relacionados con la función de nutrición. Bueno, vamos a ver algunas cosas más sobre cada uno de estos sistemas. Aquí se ve un poquito pequeña la letra de estas descripciones que tenemos aquí, pero igual lo vamos a ir leyendo. ¿Qué sistema es el que tenemos aquí? Es una representación del sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, el sistema digestivo está formado por un tubo digestivo que va siguiendo un recorrido con dos conexiones, una vía de entrada y una vía de salida, y que presenta diferentes características en cada uno de los órganos que lo componen. Entonces, vamos a ir viendo por orden cuáles son los principales órganos que componen este sistema digestivo. En primer lugar, tenemos una estructura donde, en el número 1, los alimentos son parcialmente molidos por los dientes y se mezclan con la saliva, ¿ya? Formando, recuerden, el bolo alimenticio. ¿Cómo se llama la estructura donde ocurre esto? Donde se muelen los alimentos, se introducen los alimentos, se muelen y se mezclan con la saliva. Sería la boca, ¿verdad? La cavidad bucal. Después, en el número 2, al tragar, el alimento se mueve a través de este órgano hacia el estómago, ¿ya? El alimento pasa de la boca, ocurre la deglución y pasa a través de un tubo hasta llegar al estómago. ¿Cómo se llama este tubo? Vemos ahí en la imagen de la derecha su estructura. Este es el esófago. Después viene un órgano donde, dice, aquí se mezclan y digieren los alimentos. Como el pH de este órgano es muy ácido, está recubierto de una mucosa que lo protege. Ya tenemos un órgano donde comienza ya en mayor medida el proceso de digestión, sobre todo comienza la digestión de las proteínas. Y este órgano, debido a la secreción de ácido clorhídrico, presenta un pH ácido y contribuye a la digestión. Permite también que sean eliminados microorganismos que pueden estar presentes en los alimentos y se forma una estructura o una mezcla que se conoce como quimo. Este es el estómago. A continuación, tenemos otro órgano que dice, este órgano presenta un epitelio con gran cantidad de vellosidades que aumentan la superficie de absorción. Ya estamos en el número 4. Aquí continúa el proceso de digestión, continúan digiriéndose las proteínas, comienzan a digerirse ya los lípidos también, continúa la digestión de los carbohidratos que había empezado un poquito en la boca y se lleva a cabo la mayor parte del proceso de digestión, o sea, de absorción, perdón. Los nutrientes comienzan a pasar hasta el sistema circulatorio y este órgano recibe el nombre de intestino delgado, ¿ya? Un tubo muy largo, de varios metros y que además presenta vellosidades y microvellosidades que permiten aumentar la superficie de contacto para favorecer la absorción. Y por último, el número 5. Dice, este órgano termina en el recto
y finalmente conecta con el ano, que es el punto de salida del tubo digestivo. O sea, tenemos un tubo, como ven es de mayor grosor, donde continúa la función de absorción, se absorbe principalmente agua y se forman las heces que van a ser eliminadas hacia el exterior ya a través del ano. Este órgano es el intestino grueso. ¿Sí? Estos serán entonces los principales segmentos del tubo digestivo. Pero además el sistema digestivo está formado también por un conjunto de glándulas anexas, que son estructuras por las cuales no pasa el alimento, pero que secretan distintas sustancias que van a participar en los procesos de digestión. Entonces tenemos en primer lugar las glándulas salivales, que secretan la saliva a la boca, que ayuda a la formación del bolo alimenticio, y después tenemos el hígado y el páncreas. ¿Ya? El hígado es el órgano más voluminoso de nuestro organismo, del interior de nuestro organismo. Vemos ahí representado en color café, y secreta la bilis, que va a permitir emulsionar las grasas para que posteriormente puedan ser digeridas. Tenemos también el páncreas, que aparece ahí representado en color morado, y que tiene una forma como de hoja, que secreta los jugos pancreáticos que contienen distintas enzimas. La secreción tanto del hígado como del páncreas es vertida al intestino delgado. ¿Ya? Esas serían entonces las glándulas anexas. Bueno, ahora vamos a continuar un poco, vamos a ver esta pregunta, que es una pregunta aparecida en una prueba muy similar a la que ustedes van a rendir, que como ven tiene que ver con otro de los sistemas, con el sistema respiratorio. Ya, veamos esta pregunta y con ella vamos a recordar también algunos contenidos. Dice, a continuación se muestran radiografías de los órganos asociados a la respiración pulmonar en las dos etapas del ciclo ventilatorio. Entonces vemos la etapa 1, vemos a través de una radiografía el espacio constituido por los pulmones y vemos la etapa 2 también. Y vamos a comentar después qué ocurre. ¿Qué ocurre con el diafragma en la etapa 2? Opción A. Baja y reduce el volumen de la caja torácica generando la inhalación. B. Sube y reduce el volumen de la caja torácica generando la exhalación. C. Se expande aumentando la capacidad pulmonar produciendo la inhalación. Y D. Se contrae disminuyendo la capacidad pulmonar produciendo la exhalación. ¿Ya? Ahora sí voy a esperar un poquito a ver si hay alguna respuesta. A ver, tenemos aquí radiografías entonces, los órganos asociados a la respiración pulmonar. Tenemos una etapa 1 y una etapa 2 y vemos claramente que hay diferencias entre ambas, ¿verdad? Nos preguntan qué ocurre con el diafragma. Recordemos que el diafragma es un músculo que limita en su parte inferior la cavidad torácica y que cumple un papel muy importante en el proceso de respiración, en los procesos de inhalación o inspiración y exhalación o expiración. Entonces, bueno, vemos que la pregunta está relacionada con estos procesos, la inhalación y la exhalación. En primer lugar, podríamos tratar de ver a qué proceso corresponde cada una de las etapas. ¿Qué creen que está ocurriendo en la etapa 1? ¿Qué estaría ocurriendo en la etapa 2? ¿Tienen alguna idea de cuál sería la alternativa correcta en esta pregunta? Podemos ver también si el diafragma sube o baja en la etapa 2, se expande o se contrae. ¿Qué ocurrirá? Nada. Espero que lo estén pensando, aunque no veo todavía ninguna respuesta en el chat. Estoy echando en falta en esta clase. Ojalá puedan hacer algún comentario para saber si se está entendiendo o no. Muchas gracias, Cecilia, y buenos días. Y a los que están en Peñalolén dicen alternativa A. A ver, veamos la alternativa A. Dice que en la etapa 2, entonces, el diafragma baja
y reduce el volumen de la caja torácica, generando la inhalación. Bueno, esta alternativa tiene una parte correcta. ¿Cuál sería esa parte correcta? Que en la etapa 2 efectivamente vemos que hay una reducción del volumen de la caja torácica, porque observamos los pulmones de un tamaño menor. Pero, ¿qué ha ocurrido con el diafragma? El diafragma estaría debajo de los pulmones, entonces, entre la etapa 1, donde está aquí, y la etapa 2, lo que ha ocurrido es que el diafragma ha subido, no ha bajado. Y al subir el diafragma y reducirse el volumen de la caja torácica, lo que ocurre es el proceso de exhalación. Entonces, ¿cuál podría ser la alternativa correcta? Pueden rectificar ahí en Peñalolén, según lo que acabamos de decir. A ver si en alguna otra sede también se atreven a enviar una respuesta. Comento, ¿qué ha ocurrido? El diafragma aquí habría subido. Esto ocurre cuando el diafragma se relaja, no cuando se contrae. Al subir se reduce el volumen de la caja torácica y el aire sale. Entonces, la alternativa correcta, ahí sí, muy bien, sería la B. Muchas gracias, Cecilia. Espero que los otros también en otras partes la estén pensando en las respuestas. Efectivamente, esa era la alternativa correcta. En la etapa 1, que corresponde a la etapa de inspiración, el diafragma se contrae y desciende, aumenta el volumen de la caja torácica y el aire entra. Entonces correspondería a la inhalación. Pero en la etapa 2, el diafragma se relaja y asciende, sube, se reduce el volumen de la caja torácica y se genera la exhalación. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a ver otro de los sistemas. Recordar un poquito sobre el sistema excretor. Concretamente, con esta pequeña tabla que tenemos aquí, vamos a recordar cuál es a qué estructura corresponde cada uno de estos procesos o funciones que vemos aquí, ¿ya? Y aquí tenemos un recordatorio de las principales estructuras del sistema renal o excretor. Gracias, Irene, por el mensaje. Muy buenos días también ahí a Puente Alto. Pero ahora entonces sí podemos ir participando más. Tenemos en primer lugar un proceso que nos dice que filtra la sangre. ¿Dónde ocurre esta función? ¿Cuál de las estructuras del sistema excretor está encargada de filtrar la sangre? Tenemos que puede ser el nefrón, los uréteres, la vejiga o la uretra. ¿En cuál de estas estructuras se filtra la sangre? Recuerden que en el sistema excretor tenemos los riñones, pues los uréteres, que eran estos conductos, la vejiga y la uretra. Pero a su vez, los riñones están constituidos por los nefrones o nefronas. Entonces, el lugar donde se filtra la sangre podría ser los riñones o más específicamente las unidades que los constituyen, que son los nefrones. ¿Dónde se almacena la orina? La orina que ya se ha formado a partir de los procesos de filtración, reabsorción y excreción, llega hasta un lugar donde se almacena cierta cantidad. Y este lugar corresponde a la vejiga, ¿ya? Que sería el órgano que tenemos, es como una bolsa donde se va juntando cierta cantidad de orina hasta que ésta sale al exterior. ¿Cuál es el conducto que lleva la orina al exterior? Sería la uretra, ¿verdad? Y por último, ¿cuáles son las estructuras que conectan los riñones con la vejiga? Corresponde a los uréteres, ¿ya? Conducto que sale uno de cada riñón por donde viaja la orina hacia la vejiga donde se almacena. Muy bien, gracias Cecilia también ahí por la respuesta, aunque en estos casos no alcanzamos a que vayan llegando al mismo tiempo, pero igual sirve que vayan pensando en la respuesta. Bueno, pasamos al siguiente punto de la clase, donde, como les decía, vamos a ver algunos conceptos relacionados con metabolismo y nutrición. Por medio de este esquema vamos a recordar dos conceptos muy importantes, que son como las dos divisiones que constituyen el concepto de metabolismo. Recuerden que el metabolismo correspondía al conjunto de reacciones que ocurren en una célula o también en un organismo completo. Y estas reacciones pueden ser de dos tipos, dependiendo de si producen o requieren energía y de si son utilizadas para construir moléculas o para obtener moléculas más simples. Entonces, en primer lugar, tenemos que uno de los dos componentes del metabolismo corresponde a las reacciones
donde moléculas más simples son utilizadas para construir moléculas más complejas. ¿Ya? Son reacciones de construcción, de síntesis. Y para ello se necesita energía, lo cual se utiliza en forma de ATP. ¿Ya? Las reacciones que tenemos ahí arriba. Esto correspondería al anabolismo. Reacciones que son de síntesis, de construcción, como por ejemplo la fotosíntesis, la construcción de proteínas a partir de aminoácidos, etc. Por otra parte, tenemos reacciones donde moléculas complejas son degradadas para obtener moléculas más simples y en este proceso se libera energía. El objetivo de estas reacciones, que formar algo, es obtener energía en forma de ATP para que pueda ser utilizada en otros procesos. Estas son las reacciones catabólicas, ya reacciones de degradación, de lisis, de ruptura, que tienen como objetivo producir energía. ¿Sí? Un concepto importante que aparece mucho también en preguntas de pruebas. Bueno, recordamos también algunos conceptos relacionados con la nutrición. El gasto energético que vemos aquí es el consumo de energía que lleva a cabo nuestro organismo y que está constituido por distintos componentes. En primer lugar, tenemos el metabolismo basal, que es la energía, la cantidad de energía mínima que es utilizada por nuestro organismo cuando nos encontramos en total reposo. Pero, sin embargo, requerimos energía para que ocurran las funciones vitales, para que siga produciéndose la respiración, la circulación, etc. Entonces, en ello gastamos una cierta cantidad de energía que depende de nuestro peso, de nuestra edad, de nuestro sexo, etc. Varía dependiendo de distintos factores. También necesitamos cierta cantidad de energía para llevar a cabo los procesos relacionados con la digestión de los alimentos. Que los mismos alimentos nos producen energía, pero en la digestión también gastamos energía. Y por último, obviamente, gastamos energía en procesos relacionados con nuestra actividad física. La cantidad de energía que vamos a consumir depende de nuestro nivel de ejercicio y de actividad física diario, pero siempre, por muy sedentarios que seamos, vamos a necesitar energía para llevar a cabo distintos tipos de acciones. Entonces, el gasto energético, que es la cantidad de energía que necesitamos para llevar a cabo todos estos procesos, debe estar equilibrado con el consumo de energía que realizamos a través de la ingesta de alimentos. Que nos produce energía son los alimentos que consumimos, que están constituidos por carbohidratos, lípidos, proteínas, son moléculas que nuestro organismo utiliza para producir energía. Por lo tanto, la cantidad de energía que nosotros gastamos en estos procesos debe ser equivalente a la cantidad de energía que consumimos, que incorporamos a nuestro organismo. Y de esa forma, nuestro peso se mantendría relativamente estable. ¿Qué ocurrirá, sin embargo, cuando la ingesta de alimentos supera al gasto energético? Cuando la energía que ingresa a nuestro organismo es más que la energía que éste utiliza. ¿Qué creo que ocurrirá en este caso? Con nosotros estamos realizando cierta cantidad de actividad física, pero ingerimos mayor cantidad de alimentos, consumimos más energía, más calorías de las que nuestro cuerpo necesita o gasta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el exceso de energía se va a ir acumulando en forma de grasa y vamos a aumentar de peso. Si por el contrario, en la ingesta de alimentos es inferior a nuestro gasto energético, que también puede ocurrir, iríamos adelgazando, ¿ya? Por lo tanto, ambos deben estar equilibrados. El ingreso de energía con el egreso, con la salida, el consumo, ¿sí? Sin embargo, actualmente es muy común que la cantidad de energía aportada a nuestro organismo sea mayor que la que necesitamos. Y de aquí viene uno de los grandes problemas de salud de la mayor parte de las sociedades en la actualidad, que es la obesidad. Perdón. Bueno, vamos a ver un poquito cuáles son las principales causas de la obesidad. Según lo que estábamos viendo, obviamente está relacionada sobre todo con la alimentación, con una alimentación
que presenta sobre todo un exceso de grasas y de carbohidratos que por lo tanto nos proporciona mayor cantidad de energía que la que necesitamos. También veíamos que la cantidad de energía que aportamos a nuestro organismo debe estar equilibrada con la cantidad de energía que consumimos. Por lo tanto, otro de los factores asociados a la obesidad es la falta de actividad física, el sedentarismo que existe actualmente, ya sea porque los trabajos, las profesiones no requieren tanta actividad. En el caso de los niños, porque pasan mucho tiempo delante de pantallas en lugar de jugar al aire libre. Pero, en resumen, por una falta de actividad física. También puede haber algunas causas relacionadas con ciertas enfermedades, con problemas del metabolismo, que no permiten que los alimentos se utilicen de manera adecuada, o que tienen como consecuencia que haya un nivel de metabolismo muy bajo. Y también hay obviamente factores hereditarios implicados. Pero nosotros nos debemos centrar en las causas que podemos controlar más directamente, que son la actividad física y la alimentación. Porque, ¿qué consecuencias tiene la obesidad? La obesidad, más allá de que estéticamente sea más o menos atractiva, el problema es que está asociada a muchas enfermedades, muchas alteraciones de nuestro organismo, entre las que destacan algunos problemas como la diabetes, que vamos a ver después, las enfermedades cardíacas, que también vamos a comentar un poco, relacionadas en muchos casos con problemas de hipertensión, y también otros problemas, como vemos ahí, como los dolores de espalda, lumbalgia, incluso esterilidad. ¿Sí? Bueno, es un problema específico que suele estar bastante asociado a la obesidad, es la hipertensión. Problema muy común actualmente también. ¿En qué consiste la hipertensión? Bueno, la presión arterial es una medida de la fuerza, la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Concretamente se mide a nivel de las arterias, que es donde la presión es mayor. Entonces, hay unos valores de presión arterial normal que siempre se consideran dos valores, la presión sistólica o alta y la presión diastólica o baja. ¿Por qué? Porque recuerden que la sístole era la fase del ciclo cardíaco donde se produce la contracción del corazón, entonces en esta etapa la presión es más alta. Y la diástole es la fase donde ocurre la relajación y la presión disminuye. Entonces hay unos valores que en promedio deberían ser para la presión sistólica de alrededor de 120 milímetros de mercurio y para la diastólica 80 milímetros de mercurio. Pero es muy común que estos valores se vean alterados y generalmente el principal problema es que son más altos. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, como ven aquí, por acumulación de colesterol en las arterias que hace que se reduzca la superficie de estas y por lo tanto aumente la presión que ejerce la sangre sobre estos vasos sanguíneos, lo cual tiene consecuencias también sobre el mismo corazón que debe ejercer una mayor fuerza para impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Entonces ahí pueden ver los valores que se consideran aproximadamente para la hipertensión, más de 140 para la presión sistólica o alta y más de 90 para la presión diastólica o baja. Bueno, ¿qué factores desencadenan la hipertensión? Tienen una gran importancia los factores hereditarios, por eso es muy importante saber si en nuestra familia existen antecedentes de hipertensión. Pero sobre eso no podemos hacer mucho, pero está muy relacionada también con la obesidad, con el estrés, con una dieta rica en grasas, sobre todo grasas saturadas y carbohidratos, y con el exceso en el consumo de sal y de alcohol. También con el tabaco, el cigarro. Ya, ¿qué podemos hacer, por lo tanto, para tratar de evitar la hipertensión? Tener una dieta más equilibrada, consumiendo abundancia de frutas y verduras, realizar ejercicio y mantenernos dentro de un peso saludable, lo que vamos a conseguir en gran medida con estas acciones que veíamos. Evitar en la medida de lo posible fumar, el exceso de alcohol, sobre todo de bebidas destiladas, y reducir el consumo de sal, ya a lo cual nos podemos ir acostumbrando con el tiempo, agregando menor cantidad de sal a las comidas. ¿Sí? También muy importante controlar nuestra presión en controles médicos porque en muchos casos la hipertensión no produce síntomas.
¿ya? Y sí puede desencadenar muchas enfermedades cardíacas. Por lo tanto, es importante saber si nuestra presión arterial es adecuada o no. Y por último, otro desequilibrio nutricional también cada vez más común es la diabetes mellitus. Vamos a ver de manera muy resumida en qué consiste un poco este problema. Nuestro cuerpo, nuestras células, para poder utilizar la energía que les puede proporcionar la glucosa, para poder obtener energía a partir de la glucosa, necesitan de una sustancia, una hormona, que es la insulina. La insulina es producida en el páncreas y participa en la regulación de la glicemia, permitiendo que la glucosa que se encuentra en la sangre, pase a las células y pueda ser utilizada por estas. Pero es muy frecuente, o existen algunos casos en los que el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina, o cada vez es más frecuente que las células no puedan reconocer la insulina, aunque ésta sí esté presente. Y por lo tanto, lo que se produce es un elevado nivel de glucosa en la sangre, que si se mantiene de forma sostenida tiene consecuencias sobre todo el organismo. Existen en función de esto distintos tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1 o insulinodependiente, la que suele aparecer durante la infancia y se debe a un problema generalmente autoinmune, donde las células del páncreas encargadas de producir insulina no la producen en cantidad suficiente, ¿ya? Entonces, las personas que sufren este tipo de diabetes deben inyectarse insulina y llevar a cabo un régimen alimentario y de medicación muy estricto para mantener sus niveles de glucosa. Existe también otros casos que son cada vez más frecuentes, donde sí existe insulina, pero nuestras células no la reconocen, cuando se habla de resistencia a la insulina. Y esto conlleva a la diabetes de tipo 2, que es la que está muy asociada a la obesidad y a los malos hábitos alimenticios y que puede aparecer a cualquier edad. Cada vez aparece además a edades más tempranas. Y por último, en la imagen de en medio podemos ver también una imagen que corresponde a la diabetes gestacional, que es un tipo de resistencia a la insulina, pero que se produce durante el embarazo y en cuyo caso las mujeres que lo padecen después son más propensas a padecer diabetes de tipo 2 o no insulinodependiente. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos algunos síntomas que nos pueden servir para detectar la diabetes, sobre todo en el caso de la diabetes de tipo 1, pero también pueden aparecer en el caso de la diabetes de tipo 2. Se produce necesidad de orinar con frecuencia, debido a que la orina empieza a contener glucosa y por lo tanto se produce mayor cantidad de orina. Hay una pérdida de peso repentina, falta de energía y sed excesiva como consecuencia de la micción frecuente, ¿ya? Además de otros síntomas como visión borrosa, etc. Bueno, y con esto terminamos esta última clase de biología. Les quedan todavía algunas sesiones, pero donde ya se va a trabajar como ensayo para la prueba. Espero que en estos escalones por los que probablemente han ido pasando a lo largo de este proceso, es un proceso muy desafiante, hayan ascendido y estemos ya en las etapas más altas de la escalera para que ojalá dentro de unas pocas semanas puedan decir que sí lo hicieron. ¿Ya? Bueno, sí. Si quieren muy rápidamente pueden aprovechar a hacer alguna consulta, si no, seguramente nos veremos todavía en 2 semanas más para revisar una prueba que darán la próxima semana y resolver también las dudas que tengan. Espero que tengan muy buena jornada y estamos en contacto.